Buenos días. Eso. Buenos días, mi nombre es Francisca Carvajal, soy productora ejecutiva de Jornadas Donosianas y en nombre de todo el equipo les damos las gracias por estar acá. Datos prácticos, les pedimos a todos que apaguen sus celulares y los alumnos que necesiten la firma para su asistencia se acerquen al final de la mesa a los directores Darío Piña o Pola Cárdenas. Ahora los dejamos con Macarena Areco y Grino Rojo. Muchas gracias. Hola, buenos días. Bueno, primero que nada, muchas gracias a todos, especialmente a los estudiantes de esta facultad por esta invitación a presentar al profesor Grino Rojo. Preparé algo que voy a leer. Voy a hacer una muy breve y selectiva presentación de Grino Rojo, porque creo que lo que a ustedes les interesa, y también a mí, por supuesto, es escucharlo a él. Entonces, voy a referirme un poquito a sus investigaciones y publicaciones, y también a algunos hechos, tratando de destacar lo que me parece son sus preocupaciones fundamentales: la literatura chilena y latinoamericana, los estudios literarios y su relación con la cultura y la sociedad, así como la labor del intelectual en el estado actual de la internacionalización del capitalismo y del desarrollo de las naciones. El profesor Rojo estudió en la Universidad de Chile, donde preparó una tesis con Seomil Goich sobre teatro chileno, si no me equivoco, ¿no es cierto? Y también se doctoró en Iowa. Volvió a Chile, no sé si a fines de los 60, comienzos de los 70, e hizo clases en Valdivia, ciudad en la que se encontraba cuando ocurrió el golpe militar, y poco tiempo después partió al exilio. De regreso en el país, fue director del Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos, CECLA, de la Universidad de Chile, universidad en la que actualmente se desempeña y donde se ha dedicado intensamente, además de la docencia, a la investigación, creando equipos de trabajo interdisciplinarios, de los que han surgido publicaciones, varias publicaciones, ¿no es cierto?, entre ellas, por ejemplo, Postcolonialidad y Nación del año 2003, en el que coescribió con Alicia Salomone y Claudia Zapata. También ha sido importante su labor más allá de la Universidad de Chile, en donde destaca la realización de las masivas y productivas Jornadas Andinas de Literatura Latinoamericana, JAYA 2008, y muy notablemente, ustedes pueden verlo en internet, quizás ya lo han visto, si es que no estuvieron en ese momento ahí, ¿no es cierto?, su salida a la calle en plenas protestas por la educación en Chile, cuando dictó en la Plaza de Armas la cátedra abierta El Estado nos tiene en la calle, en agosto de 2011. Bueno, me detengo y destaco, ¿no es cierto?, estos hechos, porque me parece que la principal preocupación de Rojo en estos últimos años son las maneras en que se puede traspasar ese abismo que parece separar a los intelectuales del mundo, el intento por lograr el vínculo entre las letras, y no diré las armas, sino quizás algo así como los ciudadanos de la polis, y también, ¿no es cierto?, por hacer posible el diálogo entre el estudioso y la sociedad. Esta suerte de activismo social no le ha significado, por supuesto, dejar de lado la investigación, sino que todo lo contrario. En la última década ha publicado casi una decena de ensayos que van desde cuestiones estrictamente literarias, como 10 tesis sobre la crítica de 2001, que me decía el mismo profesor, que es uno de los textos que más se usan, ¿no es cierto?, en la enseñanza, en la docencia universitaria, y otros también, ¿no es cierto?, otros ensayos
desarrollos que se abren a la sociedad, como en el mencionado libro sobre poscolonialidad y nación o globalización e identidades nacionales y postnacionales, de qué estamos hablando, donde discute, entre otras cuestiones, la creencia en la capacidad emancipadora de las tecnologías y de Internet. En todos los casos se trata de textos explicativos, pedagógicos, opinantes, que nos han servido a una generación de profesores universitarios, quizás yo hablo por la mía, pero seguramente también a otras, ¿no es cierto?, para entender los problemas, ordenarlos, situarlos e intentar explicarlos. Un ejemplo. Una estudiante me contó que en un curso de posgrado sobre crítica literaria, el profesor ese curso lo había estructurado a partir de las 10 tesis sobre la crítica. Entonces, en cada sesión era una de las tesis y se leía la bibliografía de cada una de esas tesis, ¿no es cierto? Y esa fue la línea, la estructura del curso. Otro ejemplo que creo sintetiza cómo Rojo ha vinculado a literatura y sociedad es su lectura sobre la relación de Darío con la oligarquía chilena en su estadía en el país en la década de los 80, en su libro de Rojo, Clásicos Latinoamericanos para una relectura del canon, de 2011. Según el profesor, Darío se dio cuenta de y trasladó a su práctica literaria, lo cito, la condición ambigua y frágil del artista latinoamericano en nuestra pobre, superficial y, en definitiva, contrahecha modernidad. Por eso es Darío, ¿no es cierto?, el iniciador del modernismo y Azul, su cabeza de serie. El trabajo del profesor Rojo ha sido reconocido nacional e internacionalmente y, como sabemos, ¿no es cierto?, solo menciono dos distinciones importantes: el Premio Casa de América de ensayo por globalización de identidades nacionales y postnacionales, ¿de qué estamos hablando? Y también en Chile el Premio Altazor, también de ensayo por clásicos latinoamericanos para una relectura del canon, aparentemente sobre el volumen 1. ¿O ambos? Sobre el 2. Ah, el 2, perdón. Bueno, para terminar, una coda personal. Hace ya algunos años, ya bastante, fui estudiante de Grino Rojo en el doctorado de la Universidad Católica, y aparte de lo mucho que hablamos de cine y de novelas cuando a veces lo acercaba en auto a su casa, el curso significó para mí, bueno, y para los que lo tomamos, una actualización fundamental, un upgrade, ¿cómo creo se dice ahora? ¿Sí? Respecto a la disciplina de los estudios literarios y culturales, percibir los desarrollos, pensar los problemas, hacerse de herramientas de crítica y de análisis. Rojo nos ayudó a construir un mapa cognitivo, como diría Jameson, de la disciplina, de los modos de entender la literatura en el hoy y, por supuesto, también en la historia, y sobre todo sobre nuestro propio lugar como críticos literarios. Entonces, muchas gracias a ustedes y también al profesor, ¿no es cierto? Y le doy la palabra. Bueno, gracias Macarena por esta excesivamente generosa presentación. Y gracias a ustedes por haberme invitado. Me da mucho gusto estar en esta universidad y hablar sobre Pepe Donoso, a quien antes de empezar a hablar conocí cuando yo tenía algo así como 14 años. Yo me acercaba, digamos, ahí a los 14 años a la Academia de Letras del Instituto Nacional donde estudié, y don Ernesto Huerol y yo, que era el bibliotecario del instituto, acostumbraba a invitar escritores para que nosotros, los jóvenes, los conociéramos. Y me acuerdo, en esos años, como digo, yo debo haber tenido 14 y 15 años, una invitación en la que estaba Marta Brunet, Humberto Díaz Casanueva y un joven Pepe Donoso que acababa de publicar Veraneo y otros cuentos, ¿no? Y que era un tipo muy flaco, así con un aspecto medio enfermizo, y del que se decía, y todos nos preguntábamos cómo, que había ido en esos años al sur de Chile, a la Patagonia, tratando de tener la experiencia, digamos, de la Patagonia para escribir, cosa que jamás, digamos, le sirvió de nada en su escritura, que ciertamente anda por otro lado. Bueno, lo que yo voy a hacer ahora es leer una cosa que se llama Donoso conversa con Donoso sobre la posibilidad de escribir la, comillas, gran novela del golpe, El jardín de al lado. Concedido
El jardín de al lado no es la mejor novela de José Donoso, pero es una novela interesante y hasta estoy dispuesto a admitir que el interés que en mí despierta se debe precisa y paradójicamente a este hecho, a que no es la mejor de las novelas donosianas. Es en cambio un texto a medias autobiográfico y a medias ficticio, provisto de una referencialidad que me parece necesaria para los fines que Donoso se propuso con él, fines que la ficción encubre apenas, y quien quiera que haya leído La historia personal del boom de 1972 y Conjeturas sobre la memoria de mi tribu de 1996, o Correr el tupido velo, el libro testimonial de la hija adoptiva de Donoso, Pilar, de 2001, sabrá de qué estoy hablando. Me explico. El jardín de al lado nos ofrece un inventario completo, redondo, casi exhaustivo, diría yo, de las preferencias, las manías, las fobias, las angustias, los rencores y los terrores, los gustos y los disgustos, las malignidades infantiles y adultas, la esnobería, la cursilería, la hipocondría, las envidias, el clasismo y el racismo, la mala leche en definitiva, pero asimismo de algunas de las más sagaces intuiciones del escritor José Donoso, puesto en la para él incomodísima circunstancia de replantearse su vida y su práctica literaria vis-à-vis los desmanes de la dictadura que gobernó Chile a sangre y fuego a partir del 11 de septiembre de 1973. Como intelectual, como artista chileno, mi sospecha es que Donoso sintió que era su obligación pronunciarse frente a tales sucesos. El problema era en qué podía consistir ese pronunciamiento y cómo objetivarlo en su quehacer, aunque sin traicionar con ello las esencias de la que él estimaba era una vocación no negociable. Este es el quid de su novela, todo en ella arranca de ahí y ahí es donde al fin de cuentas va a parar. Por lo mismo, desde el punto de vista de los contenidos, El jardín de al lado es una novela a la que uno puede poner con facilidad en el casillero de las, comillas, novelas de artista o, comillas, novelas de escritor, de larga y copiosa incidencia en la historia de la literatura latinoamericana, desde que en el modernismo las introdujeran por primera vez entre nosotros autores como César Dominici, Manuel Díaz Rodríguez, José Asunción Silva, José María Rivas Grot y Ángel de Estrada. Recurrente en estas novelas es la contradicción entre el querer hacer y el hacer, entre el deseo de producir, comillas, bellas letras y las dificultades, tanto las sociales como las personales, que en el mundo moderno se le interponen a aquellos que pretenden hacer suyo el programa respectivo. Comillas, fueron dos autores románticos, Wilhelm Heinze fue representante de la Sturm und Drang, cuya estética constituyó un elemento del romanticismo, y Friedrich Schlegel, quienes en sus novelas Ardinelo y Las Islas Bienaventuradas y Lucinda trazaron los perfiles del artista como genio Heinze o como marginado, rebelde y afirmativamente consciente de esa marginación Schlegel, y al mismo tiempo convirtieron al artista en objeto novelable, es decir, crearon la, comillas, novela de artista. Estoy citando a Gutiérrez Girardot. Con esto solo quiero decir que la temática que aborda Donoso en El jardín de al lado no es en sí misma deslumbrantemente novedosa. Somos testigos en su novela de las andanzas de un individuo, Julio Méndez, un chileno cincuentón y sin demasiado talento, que quiere ser novelista y más todavía que quiere ser un gran novelista, pero sin contar con las condiciones tanto externas como internas que hacen falta para eso. Ha tenido, con alguna de sus tratativas previas, un estreno modesto, si bien promisorio, un éxito, comillas, nacional. Se nos informa que es autor de 2 novelas y un libro de relatos y que ha sido objeto de una crítica elogiosa de parte de Hernán del Solar, aunque también se nos advierte que Alone guardó sobre la novela un significativo silencio. Y después de una estancia de 6 días en, comillas, un calabozo a raíz del 11, donde no me torturaron ni me interrogaron siquiera, pero que sin embargo fueron, comillas, como el trazo que definía el contorno de mi identidad, descubre la beta que podría transformarse en su, comillas, pasaporte al triunfo,
el que le permitirá finalmente, comillas, salir de la sombra, por lo que para explotarla, con la independencia y el celo que ello requiere, se convierte en, comillas, un exiliado voluntario. Parte por eso a España, a Cataluña, para ser más exacto, a las ciudades de Barcelona y Sitges, en compañía de su mujer, Gloria, y de su hijo, Patricio, comillas, Pato, el que allí crece y no tarda en sacarse de encima a sus padres, entre otras insubordinaciones, reemplazando su nombre tan ciúticamente chileno de Patricio por el anglo-francés de Patrick, comillas. Dice que se nos quedó pegado el disco de la UP y del 11, que no sabemos hablar de otra cosa que de Allende y de la DINA. Puras huevadas, dice. A nadie de mi edad le importa un carajo ese rollo. La opción geográfica no tiene nada de azarosa por lo demás. Cuando los Méndez arriban en Barcelona, esta es una ciudad caliente aún, aunque comenzando a enfriarse, con el marqueteo sesentero de los escritores latinoamericanos del boom. De ahí que, según discurre, el aspirante chileno a gran escritor constituye el lugar perfecto para que él sobreponga su nombre a los de la para él injustificadamente prestigiosa plantilla de los integrantes de ese grupo. Comillas, novela documento, que aunque ya rechazada una vez por la formidable Nuria Monclús, yo estaba seguro de poder transformar en una obra maestra superior a esa literatura de consumo hoy tan de moda que ha encumbrado a falsos dioses como García Márquez, Marcelo Chiriboga y Carlos Fuentes. Marcelo Chiriboga es un invento de Donoso, ciertamente. Méndez es, como vemos, uno de los, comillas, detractores del boom, a los que Donoso se refiere ambivalentemente en las páginas iniciales de su historia, los que lo admiran al mismo tiempo que lo vilipendian y al cabo ansían desbancarlo. Para eso, su intención es hacer uso de la carta de triunfo que trae escondida debajo de la manga, aplicar sus escasos, aunque pretenciosos talentos a la escritura de la novela del golpe. Pero ocurre que para dar cumplimiento a este propósito emplea más años de los que conviene, 7 en total, y cuando por fin pone término a su obra, el interés de los europeos por los crímenes del pinochetismo está en franca declinación. Comillas, mi gran experiencia chilena iba retrocediendo, desgastada por los años su función como fuente de elocuencia. Produce de todos modos un primer manuscrito que la célebre Nuria Monclús, el nombre con que Donoso disfraza a la legendaria Carmen Balcells, en este y otros puntos del relato, la novela de Donoso se torna en un roman à clef, y una de las vías menos recomendables para comentarla pudiera consistir en perseguirlos, rechaza, y a continuación un segundo manuscrito que, según el criterio de esa misma y todopoderosa señora, es aún peor que el anterior. Comillas, hipertrofiada, enferma, declamatoria, chillona, son las palabras exactas con que ella condena la laboriosa reescritura de Méndez. Consecuencia de este segundo y definitivo desengaño es el arrebato que hace presa de su espíritu, que lo lleva a robar un cuadro de alto precio, eco de un acto previo protagonizado por otro personaje de la novela, Villou, de quien ya hablaré, y a emprender con el dinero de la venta un viaje a Tánger, acompañado de un descenso ahí, en rigor de una intentona de descenso, tampoco eso le funciona bien del todo al pobre, a sus pecaminosos infiernos. En la novelística de la modernidad, esa es una periferia típica, por cierto, aquí en deuda flagrante con la asidua frecuentación por parte de Donoso de los narradores angloamericanos del imperialismo, de Forster a Lowry y a Bowles, de Sheltering Sky. De este último está aludido en el texto específicamente. Una película de Louis Malle de 1992, Damage, termina con el doctor Stephen Fleming, un personaje que actúa Jeremy Irons de anacoreta en algún pueblo perdido del Mediterráneo, habiendo hecho un periplo que podría compararse con este de Méndez, y que a él le da pie para concluir el primero de los dos finales de su novela. Con todo, si los ponemos al uno junto al otro,
El ademán de extravío que protagoniza el chileno con la fundada potencia de los de sus predecesores metropolitanos, quienes, como es sabido, tenían el hábito de poner en jaque a su cultura exhausta, perdiéndose sin miedo entre los sabrosos, aun cuando letales, meandros de las comillas razas inferiores y sus comillas dioses oscuros, nos daremos cuenta de que el protagonista del Jardín de al lado se queda una vez más en los bordes. La ironía donosiana es en ello ostensible y bienvenida. Su agudeza de buen escritor se percató, no pudo menos que percatarse, de la incongruencia irrisoria que estaba ligada a la imitación chilena y latinoamericana del tópico central. De, comillas, odisea bufa, la califica Óscar Montero, y creo que tiene razón. Pero antes de esto, Donoso echa mano del equívoco aforismo del, comillas, jardín de al lado, el que siempre es mejor que el jardín propio, y de donde proviene el título de la novela. Perseguidos por sus numerosas insatisfacciones, por sus peleas, comillas, enconadas y por el consumo inmoderado de coñac y de Valium, Julio y su mujer se mudan entre junio y agosto de 1980 a un lujoso piso madrileño, préstamo veraniego de un amigo de infancia de Méndez, el exitoso pintor Pancho Salvatierra, ubicado en el corazón de la ciudad y cuyos grandes ventanales se abren sobre un, comillas, palacete y un, comillas, jardín, que la verdad sea dicha, son mucho menos castizos que sacados de las ilustraciones que en los años 30 y 40 dibujaba Coré para los niños lectores del Peneca chileno. Es un jardín de cuento de hadas, por lo tanto, perteneciente a un tal duque de Andía, un, comillas, grande de España, en cuyo centro reina su rubia nuera austríaca, que es casi un efebo, una baronesa, comillas, de nombre impronunciable, convertida en España en condesa de Pinel de Perret. En la escena siguiente, desde el escondite que le proporciona la penumbra de su ventana, como antes que él lo hiciera L.B. Jeffries, Jeff, el fotógrafo voyeur de Hitchcock en Rear Window, el Julio Méndez de Donoso contempla a la joven condesa en toda su dorada y esbelta magnificencia, cuando ella se deja ver en el jardín, rodeada por la corte de sus pajes y dando forma así a un paisaje de cultura, comillas, aristocrática, en cuya confección, además de Coré, se amontonan explícita o implícitamente el Rubén Darío de prosas profanas, el Keats de la Ode to a Grecian Urn, el abrazo de Klimt, el matiz de la danza, las esculturas estilizadas de Brancusi, o serán las de Giacometti, la Après-midi d'Enfant de Mallarmé et al, el Gatsby de Scott Fitzgerald, la Duquesa de Guermantes de Proust y Alicia de Lewis Carroll. Cito: sortilegio es una palabra desprestigiada, ya lo sé, pero debo usarla. De golpe, el sortilegio radiante del exterior avasalla y suplanta mi pobre realidad. Son 3 muchachas y 3 muchachos, ellas de bikinis brevísimos, bajo pareos anudados a la cintura o al cuello, ellos con pantalones de baño, traen copas, un plato de postre, el café en la mano, charlan, ríen un poco, están contentos. Todos, tanto ellas como ellos, parecen construidos en forma especial por eliminación de todo lo superfluo, como por Brancusi. La plenitud sexual es directa, una especie de elasticidad o libertad de movimientos que parece ponerlos en contacto instantáneo con todo lo que los rodea, y unos con los otros forman un friso rítmico de cuerpos estilizados al que no le falta ningún atributo de lo masculino o lo femenino. Ella está ahí, la campana de oro, la más Brancusi y dorada y pulida de todas, con sus gestos largos que nada tienen de indolente, y la jaula de sus costillas y la escueta suavidad de la pelvis revelada por el brevísimo bikini transfigurada en un esmerilado objeto de lujo. Bailan a la luz de los focos casi desganadamente, reflejados en el agua, cambiando pareja sin que cese o cambie, al parecer la música, sin tensión ni esfuerzo. Esa intimidad, esa espalda partida cuya línea y resplandores oscilan apenas con el ritmo y la seguridad con que él, el acompañante de la joven, conduce a su pareja en el abrazo.
Siento el peligro de su atracción y quisiera meterme dentro de él, ser él, tener la delgadez de la rubia cuya cabeza cae sobre su hombro cubriéndolo de oro, envuelta en mis brazos. Sí, ser él para cambiar mis códigos y problemas, como este ardor en el estómago que me produce el desacostumbrado Courvoisier. Sí, borrar mis huellas y huir en busca de otro superego, o mejor, ninguno, solo el placer, el esplendor, la vieja nostalgia desgarradora de tiempos y cuerpos imposibles, la parte Gatsby, Scott Fitzgerald del mundo de acceso imposible, la terrible fiesta a la que no fui invitado y que solo es posible soñarla desde afuera. Fantasía infantil del terror de quedar excluido. Esto es lo que ve, ¿no es cierto?, desde la ventana. Me he extendido más de la cuenta en la cita de este pasaje y espero que el lector me disculpe, ya que me parece importante para el análisis que aquí pretendo ofrecer de la novela de Donoso. No debe sorprender a ese lector, desde luego, que este sea un pasaje gráfica y estratégicamente colocado casi en el centro de su libro, contenedor allí de lo que su disfrutante caracterizará después en el recuerdo como, comillas, una noche portentosa, pues fija el punto donde se originan y desde donde proliferan los círculos de sentido que alimentan el despliegue sintagmático del discurso novelesco. Se entiende que a Méndez le resulte más seductora la imagen que está teniendo en ese instante frente a los ojos que las menos, comillas, esenciales, menos, comillas, libres, menos, comillas, plenas, pero sí más encardinadas y repulsivas que él ha venido compulsando hasta el agotamiento, tanto en la disfuncionalidad de su vida cotidiana como durante la redacción de la novela, comillas, del golpe que tiene entre manos. Después de admirar el sortilegio del jardín de al lado, descuida aquel proyecto suyo indefectiblemente. Comillas, hace días que no trabajo. No estoy para novelas políticas que hablen de la esperanza de la vuelta a una democracia parlamentaria como la de mi padre, que es lo que de mí debe esperar tanto Chiriboga como Adriasola, sino para endechas dirigidas a una castellana medieval. Pero tampoco esa fantasía es lo que es y nada más. Si bien es cierto que por una parte constituye un escape por contraste respecto de la, comillas, pobre realidad en la que este sujeto sobrevive a los rezagos y decepciones de su exilio, es decir, a las que en la cita de arriba él identifica como, comillas, sus códigos y sus problemas, y por otra de la espinosa realidad de la que voluntariosamente pretende hacerse cargo con la ayuda de su escritura, en un desplazamiento ulterior, uso este término con su significado freudiano, también es un sustituto, suplemento, diría Derrida, para el ámbito familiar y social de privilegio del que ahora carece, el que se le quedó atrás en su pasado chileno y al que añora, pero al que no desea volver. Me refiero al, comillas, jardín de la infancia, su, comillas, casa solariega de Chile, la de la calle Roma, en cuyo centro reinó su madre, ahora moribunda, y que fallece, en efecto, durante el transcurso del relato. Cito: cuando se termine esa casa, ya no tendré dónde volver, ni para qué volver. Uno sueña con el regreso a su país, abstracción materializada más que por lo fortuito del lugar de nacimiento, porque el sueño del regreso se refiere a cierta ventana que da a cierto jardín, a un tapiz de verdes entretejidos de historias privadas que iluminan relaciones de seres y lugares. Estos configuran el cosmos que hice nacer en el jardín al que ahora me asomo hace ya más de medio siglo. Tengo que decir que la mujer efebo del jardín de al lado morirá también a causa de un inexplicable suicidio, pero en el fondo por ninguna otra motivación que no sea la de la obediencia para con el paralelismo entre el recuerdo ideológico y la fantasía estética que se apoderan de la conciencia de Méndez y que son el fundamento del debate de poéticas, que es el principal empeño de Donoso en esta novela. En ambos casos se trata de mujeres que están en el centro de la imagen en la cual se hallan insertas, y en ambos casos su muerte testimonia el resplandor de una pérdida. No solo eso,
ya que en el revés de la Condesita de Pinel de Bray se guarda también, según nos lo deja saber el narrador en el capítulo 3, una muy hispánica, comillas, madraza. Porque lo cierto es que si al oligárquico jardín de allá se le superpone el palaciego jardín de acá, ello es debido a la puesta en marcha de un mecanismo a la larga interrupto de sublimación. Cito: me levanto de la cama y miro, sí, un jardín, olmos, castaños, tilos, un zorzal, o su equivalente en estas latitudes. No me propongo aprender su nombre porque ya estoy viejo para integrarlo a mi mitología personal. Saltando sobre el césped, no demasiado cuidado, el duque es un gandul. La formalidad con que las espadas de los lirios desfilan a lo largo del muro casi velado por el boscaje. Florecillas inidentificables brotan a la sombra de las ramas, juncos, cinerarias. No, esas son flores de comienzos de primavera, pues mijito, y estamos a comienzos de junio, aunque allá en España la primavera recién acaba de terminar, parecida a la sombra de las ramas de un jardín de otro hemisferio, jardín muy distante a este pequeño parque aristocrático, porque aquella era sombra de paltos y araucarias y naranjos y magnolios, y sin embargo esta sombra es igual a aquella que rodea de silencio esta casa, que en ese mismo momento mi madre agoniza. Una doble realidad insatisfactoria es la que ocupa el primer plano de esta novela de Donoso en consecuencia. La realidad de una vida personal y social que se habría visto dislocada por el acontecer histórico, ya que se nos sugiere que ese acontecer histórico es el que impide que Méndez desarrolle su proyecto de vida y de arte como a él le gustaría, a la que se le superpone la difícil nostalgia del domus materno, familiar, patrio y protector, comillas, baluarte de las tradicionales estructuras que me identifican, y a la cual se le superpone en un tercer nivel un espacio absoluto de carácter armónico, donde las diferencias, por lo pronto las sexuales, desaparecen. La mujer efebo, que luego se replica en Bijou, el ángelo musicante, un adolescente de una, comillas, blanca delicadeza infantil, casi femenina, que se pasea por el relato de principio a fin. De hecho, la aspiración suprema del Boyer del jardín de al lado es a la no identidad, a un barrer muy posmoderno con la historia de sus, comillas, huellas, y si es que no vuelve a Chile, la verdadera razón es que, comillas, allá no aceptan que persona sea sinónimo de máscara, una de mis tantas máscaras que aquí puedo cambiar libremente. Porque esa es la promesa del espacio, comillas, creado por el arte puro, la promesa de un espacio libre, según el modelo que va de Darío a Coré y a Lewis Carroll, y que apunta no al cómo las cosas son, sino al cómo tendrían que ser. He ahí entonces el espectáculo, y chapó para Donoso a este respecto, de un proceso en el que nítidamente a la realidad la cancela la ideología y en el que a posteriori a la ideología se la sublima o se la trata de sublimar por medio de los esfuerzos esencializadores, pero también universalizadores, desidentificadores más bien del arte. Las resonancias, los, comillas, ecos, como le gustaba decir al maestro Borges, ya sea por tesis o por antitesis, alcanzan en este punto del jardín de al lado su expresión máxima y se multiplican hacia atrás y hacia adelante del texto de maneras diversas y con intenciones afines, en la misma medida en que el flujo narrativo progresa. Me referí de paso a la cuestión sexual. Bijou, el ubicuo ángelo musicante que obsesiona al madurón Méndez y que, como dije, es uno entre los varios ecos de la reina Mav del jardín de al lado, es quien la hace efectiva. Y ello en tanto constituye la encarnación de una, comillas, plenitud que no se restringe a un solo signo genérico, que es masculina y femenina a la vez, que el escritor anhela para sí, pero que sus, comillas, códigos le prohíben. Una vez más, se trata de un cliché conocido y respecto del cual se cita en la novela la relación Verlaine-Rimbaud, pero del cual yo creo que el Tazio de la muerte en Venecia, sobre todo en la versión de Visconti, con el enclenque y contrito Dirk Bogarde haciendo de Aschenbach, resulta más apropiado.
Más importante me parece, sin embargo, el contraste entre la situación menesterosa de Méndez y el éxito público y la opulencia pecuniaria de su magnánimo amigo Salvatierra. O mejor aún, entre el proyecto de arte, comillas, comprometido del primero y la frivolidad social y política del segundo. Cito: en el mundo de Pancho, en cambio, las cosas son ingrávidas, gratuitas, carecen de historia, de causas, de futuro. Puritano receloso del placer en que me ha transformado nuestra historia reciente, al principio lo rechacé todo, incapaz de soportar a Pancho. Ira, sin duda, un componente de envidia, una condena digna de Adriasola por la alienación en esas cosas, censura a su culpable indiferencia a los problemas del mundo y de Chile, repulsión por su egoísmo o egocentrismo, por su frivolidad, todo eso en contraste inexplicable y turbador con su hondura como artista. El sentido del humor, que era casi como una marca de fábrica en gente como uno, anulado después del 11. ¿Por qué?, me preguntaba cada vez que hablaba con él, cada vez que veía su casa o su pintura, ¿por qué Pancho tenía la terrible virtud de replantearme el problema que ya daba por resuelto de la relación entre arte y ética? Cito más. Es este, medito fugazmente, el secreto del éxito de Pancho, esa capacidad de producir una reacción instantánea, subliminal, con su arte envolvente y seductor, en que el placer es lo primero. Poseer un punto de vista tan original que se acerque a lo cómico, pienso en Dalí, en Chirico, en Magritte, que también son envolventes, instantáneos y divertidos. ¿Es eso lo que ansío tener, que Marcelo Chiriboga sin duda posee, que yo no? Nos queda claro que el autor no tan implícito del Jardín de al lado, ninguna de las dos opciones estéticas ejemplificadas aquí, ni la de Salvatierra ni la de Méndez, le parece reclamable para su propio consumo. Aunque también nos quede claro que la de Salvatierra es la que se encuentra más cerca de sus preferencias. Y es que el pasaje que yo acabo de citar no tiene otra finalidad que la de introducir en la trama de la novela de Donoso una oposición binaria que es la de mayor envergadura entre aquellas que a la manera de círculos concéntricos rodean a la oposición básica, la que identifiqué más arriba y que se establece entre el Jardín de al lado y su Boyer. Me refiero, en este otro caso, a la coextensiva que enfrenta un proyecto de arte y de literatura, comillas, puros, al, comillas, voluntarismo documental de los realistas sociales. Hasta los adjetivos se parecen. Si la apariencia de la mujer del jardín es, comillas, esencial, habiéndose eliminado de ella todo lo que era, comillas, superfluo, la de la pintura del pinochetista Salvatierra es, comillas, ingrávida. Un contraste del mismo tipo, en este caso en torno al grado de compromiso, se observa entre Méndez y el pintor Adriasola. Estando los dos equivocados, el más equivocado de los dos es, sin ninguna duda, Adriasola. Cito: este extraordinario pintor de protesta, sobre el que por ese tiempo aparecían reportajes en colores en algunas revistas. Este hombre que vivía en Europa desde mucho tiempo antes de la UP y del golpe, se había adueñado de un largo muro que bordeaba la carretera por donde pasaba todo el tráfico turístico que baja desde Francia y los países del norte dirigiéndose a las playas del Levante y de la Costa del Sol. En ese muro, con 20 o más discípulos de todas las nacionalidades, edades y sexos, todos entusiastas de la causa de la libertad, pintaban interminables murales en que figuraban entre sangre y charreteras, golpistas y golpeados, y como si no fuera clara la intención, pintaban frases que no permitieran dudas. Fue esa comercialización demasiado evidente del mesiánico quehacer de Adriasola y el oportunismo transparente de su retórica revolucionaria lo que al cabo de una semana de permanencia en Vandrel me hizo separarme de él, y no de muy buen modo, y buscar mis propias matizaciones, refugiándome en el cercano Sitges, que me pareció más tranquilo y que alojaba a personas con persuasiones políticas menos terminantes. En suma, tres estéticas en conflicto dentro del mundo narrado que Donoso nos presenta en el Jardín de al lado, cuyo año de composición, casualmente, y esto entre signo de interrogación, coincide con el año del apogeo de la dictadura, 1980, cuando Pinochet inaugura su etapa, comillas, constitucional.
Ninguna de ellas deja contento a su protagonista, sin embargo. La primera, que es aquella en la que Méndez quisiera embarcarse pero no puede, es la de los narradores del boom, a los que vilipendia, pero en el fondo resiente y envidia. La segunda, que es la de Adriasola, le resulta intolerable en la medida en que sacrifica las demandas del arte a un compromiso social y político grosero, panfletario, oportunista e inclusive corrupto, al menos a juicio de Méndez. Y la tercera, que es la de Salvatierra, desestima el compromiso social y político y se inclina por un arte, comillas, ingrávido, gratuito, que carece de historia, de causas, de futuro. Esta última es una postura que a Méndez lo atrae, pero respecto de la cual no deja de tener y de manifestar, como se ha visto, ciertas pudorosas reservas, comillas, culpable indiferencia a los problemas de Chile y del mundo, etc. Planteado con esta sencillez rudimentaria, no quiero escribir simplismo, pero lo voy a escribir de todos modos, el de Julio Méndez es un problema sin salida, o sea, que es un problema que no tiene salida en él, en los angostos callejones conceptuales por los que con más o menos lucidez su conciencia atribulada circula, y menos aún en la práctica de su escritura tal y como él la ha programado, tal y como se la ha estado imponiendo empecinadamente desde los lejanos 6 días de su epifanía carcelaria. Méndez se queda de este modo sin nada que no sea su frustración, su sensación de, comillas, mediocridad y de fracaso. Estas tal vez las dos palabras que más se repiten a lo largo de un discurso narrativo en primera persona, autodiegético y simultáneo, aunque en el último capítulo cambie o salga a la superficie una segunda voz, como pronto se verá. Son los términos que Donoso escoge para caracterizar a su protagonista, o mejor dicho, para que su protagonista se autocaracterice como un perdedor sin remedio. Un perdedor que, sin embargo, es dueño de la suficiente clarividencia como para saber que lo es, aunque a ratos se ilusione con la experiencia de un breakthrough, reflexiona sobre las limitaciones de su ópera magna. Cito: y la vi, mi frondosa, sentimental, autocompasiva, aburrida novela. Al comienzo tomaba notas con cierto desgano, que no excluía la esperanza, pero tengo un hábito de lector entusiasta, especialmente de novela contemporánea, asignatura que enseño, o más bien que enseñaba. Así, al avanzar por mi copioso escrito, se me fue haciendo indudable que la pasión que pretendía animarlo no era ni convincente como literatura, ni válida como experiencia. En otro nivel, sin embargo, que ya no es el del personaje protagónico, sino el del autor implícito del Jardín de al lado, y estimo yo, también el de su autor histórico, el, comillas, problema estético de Méndez sí se resuelve. No en aquello que se mira, sino en quién lo mira y desde afuera. El narrador protagonista habla y da cuenta de su vida y su proyecto, en tanto que el autor implícito, ese que para nosotros los lectores solo existe por implicación connotativa, pero cuyo comentario sentimos constantemente en nuestro oído, e incluyendo al autor histórico, ya que no hay distancia entre uno y otro, se burla de él. Él ha podido hacer lo que Méndez no puede: escribir la novela, esta novela, la que estamos leyendo, una novela que, como ya lo dije, es interesante, aunque no sea una de las mejores de Donoso, y cuyo asunto son las agonías de un hombre que ha sido incapaz de escribirla. Por aquí es por donde yo siento que El Jardín de al lado se configura como un texto entre referencial y ficcional. Más precisamente como, comillas, una novela autobiográfica de esas que confundían a Philippe Le Jeune, aunque escapaban al, comillas, porque escapaban al, comillas, pacto autobiográfico, a la identidad del autor con el narrador y el protagonista, cualquiera sea la definición que se le dé. En Le Jeune hay dos por lo menos, una positivista y una semiformalista, introduciendo elementos ficticios o no pactados como verdaderos, sino como verosímiles. Con el tiempo, Le Jeune se percató de que el yo del texto autobiográfico era o podía ser tan ficticio como el del texto ficcional, y que la diferencia consistía más bien en los términos verosímiles en que el, comillas, pacto se efectuaba. Novela autobiográfica entonces, pero a contrario modo. En definitiva, habría que concluir
que El jardín de al lado es un texto autobiográfico porque Donoso está en él de cuerpo entero y sin inhibiciones, y más con sus deméritos que con sus méritos, como yo lo hice presente en el párrafo con que di comienzo a este ensayo, y como puede corroborarse recurriendo a las conjeturas sobre la memoria de mi tribu o a los otros 2 libros que mencioné al principio de mi trabajo, aunque no sea una autobiografía en sentido estricto, pues estamos hablando en esta oportunidad de un discurso en el que no solo no coinciden las voces de autor y sujeto de la enunciación o narrador, según lo precisa Leonidas Morales, sino de uno en el que el narrador protagonista es el receptáculo de las dudas y los terrores del autor. Quiero decir que Méndez es una contrafigura de Donoso, que es esa identidad personal y artística que Donoso construyó como su alter ego posible pero indeseable, rodeado y forzado a tomar una, comillas, posición de entre aquellas, o de entre las opciones o posiciones, las opciones de posiciones, que es lo que diría Bourdieu, que el campo literario chileno de la época de la dictadura le planteaba con urgencia ética, pero tratando de no favorecer a ninguna. Exorcizar el peligro de dar un paso en falso, de olvidarse de sí y de su proyecto, entregándose a los riesgos de una causa a lo mejor muy decente, pero cuya materialización literaria a él le resultaba difícil de procesar y que lo habría anulado como el escritor que venía siendo y que no estaba dispuesto a dejar de ser en el futuro, era pues una necesidad, y su novela fue la encargada de cumplir con este cometido. Leonidas Morales, quien siguiendo a Peter Bürger ha estudiado con inteligencia académica la teoría de los géneros referenciales, advierte que, comillas, el interés conceptual por estos géneros parece estar asociado en su origen a la crítica de las vanguardias históricas, primeras décadas del siglo XX, al principio ideológico de la autonomía del arte, es decir, al cierre de la obra sobre sí misma como orden estético y cognitivo, al, comillas, desinterés que se le atribuye a su consecuencia inmediata y necesaria, la distancia, separación, diferenciación que introduce frente a los discursos definidos por sus funciones pragmáticas. Si Morales está en lo cierto, y mi opinión es que sí lo está, podría hipotetizarse que fue la crisis histórica del 73 la que gatilló en José Donoso, y no solo en José Donoso, una crítica estética, y que esta novela, El jardín de al lado, es una de las obras, acaso la más valiosa desde el punto de vista teórico, en la que él arregla sus cuentas con la segunda, buscando el modo de encontrarle un desenlace, comillas, políticamente correcto, pero no en desacuerdo con las que eran sus convicciones más arraigadas. Para una tentativa similar, en 1978, en Casa de Campo, había recurrido a un artificio alegórico, en el que, como lo explica Carlos Cerda, comillas, aparentemente solo imperan las leyes de la fantasía, pero que produce el efecto de una toma de distancia respecto del objeto de la apropiación literaria para imponernos la captación de sus elementos más significativos. Y para ello también es que ahora incorpora en la escritura del jardín de al lado esas, comillas, funciones pragmáticas de las que habla Morales, coqueteando con la cancelación ficcional que la autobiografía supone, pero por el camino híbrido de una novela autobiográfica a contrario modo, para ponerlo en el lenguaje de los retores medievales, bajo la forma de un exemplum negativo, el de lo que no se debe hacer. Como otros de los escritores de la llamada en Chile generación del 50, es sabido que Donoso fue en sus obras tempranas un novelista cuyo discurso estuvo ligado al ideológico de la oligarquía criolla, si bien convencido de que su tarea de escritor consistía no tanto en la narración de sus logros como en la de su ocaso. Frente a los avances políticos y sociales que caracterizaron la gestión histórica del Chile desarrollista, el anterior al golpe de Estado del 73, él fue uno de los escritores que sintieron que las campanas del funeral oligárquico estaban sonando. Con posterioridad al golpe y frente a los horrores que desató, recogió él y recogieron los otros las riendas, eso es cierto, pero no para hacerse parte de un proyecto democratizador, sino para nostalgizar el eclipse definitivo del orden tradicional, el, comillas, orden de las familias, el mismo que Pinochet supuestamente habría cancelado de un solo tajo.
Eso es lo que ocurre en Casa de Campo, la novela de 1978, en la que el capataz desplaza del poder a los patrones y se apodera de la casa. Una novela como Los convidados de piedra, de Jorge Edwards, que es del mismo año, nos suministra una versión que no es muy distinta de ese desánimo oligárquico. La fiesta que constituye su marco es una celebración, la de la derrota de la unidad popular, y un sepelio a la vez, el de los oligarcas chilenos. En la novela de Donoso, la madre, que se niega a comer y que se extingue poco a poco en su asqueado rechazo del mundo, configura por eso el centro de un centro. Si el centro del jardín fundacional es la casa de la calle Roma, el centro de la casa de la calle Roma es la madre, cuya muerte acarreará consigo la muerte, es decir, su venta, comillas, a los nuevos ricos de este régimen de la casa. Julio Méndez nos informa sobre la repugnancia que a esa buena señora le ha producido el cierre del Congreso Nacional por los militares y hace que su padre añore desde la tumba el papel que ahí desempeñó, comillas, ese Congreso en que por tantos años representé como diputado a una región en que están las raíces de nuestra familia y encarné un civilizado, aunque tal vez injusto liberalismo que por lo menos era ilustrado. En tanto que la viuda, quien en medio de su delirio arteriosclerótico confunde a Allende con Pinochet, fantasea con su marido ya difunto, pero que, comillas, hablaría en el Congreso para que Allende no nos entorpeciera la entrada al país. Uno puede discutir lo atinado que pudo ser un diagnóstico tan apocalíptico como ese de Donoso y sus colegas de los años 50 sobre el destino de la casta oligárquica a la cual pertenecían por su nacimiento o con la cual se identificaban por voluntad propia. Yo personalmente pienso que era erróneo, o lo que es peor, que era una pose marginalista que no andaba muy lejos del artista rebelde en la modernidad, pero lo que no se puede hacer es poner en duda la riqueza de sus consecuencias estéticas. Porque Donoso es el gran escritor que Méndez no es, y vista su producción literaria, desde la distancia que nos dan los años que se nos han ido desde entonces hasta ahora, y cuando los productos de los novelistas del boom se añejan vertiginosamente en la bolsa internacional de las vanidades, él es uno de los pocos que resisten la caída. Llegado tarde a esa fiesta, cuando ya, comillas, iba por los 40 años, pero era autor solo de 2 libritos de cuentos y Coronación, estoy citándolo a él, casi como el protagonista del Jardín de al lado, que es autor de 2 novelas y un libro de relatos, cuando Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa ya habían publicado algunas de sus obras mayores, o haciéndose parte de esa fiesta, con un ahínco no demasiado convincente, ni siquiera para él mismo, según se percibe en los pliegues de su historia personal del boom, acabó por ser el anfitrión de una fiesta distinta. Tiene un mundo suyo que contar, personal e históricamente enraizado. Posee una perspectiva ideológica al respecto, la rastrea con pasión y la proyecta en algo así como un horizonte ideal de que del que las formas de la ideología constituyen su modelo, pero que no las repite, sino que las sublima y eficientemente. Un mundo en decadencia, de seres y espacios degradados, el que por lo demás constituye el estímulo profundo de su proclividad esperpéntica. La atribución a ese mundo de un tiempo anterior espléndido, por lo general localizándose la experiencia del mismo en los recuerdos de infancia del individuo que narra, y la construcción con esos materiales de un arte cuya calidad se halla al margen de cualquier discusión. Como reflexiona el narrador que evoca su casa y su familia de la niñez en Paseo, uno de sus cuentos más famosos, dice: éramos los de la familia, gente que estaba destinada a vivir dignamente para después instalarse con toda comodidad en el cielo, un cielo idéntico a nuestra casa. Porque, comillas, el infierno existía, claro, pero no para nosotros, sino para castigar a los demás habitantes de la ciudad. Es pues ahí, en el locus perfecto donde habita o habitó ese niño, en la que no es otra cosa que la casa donosiana por excelencia, piedra angular de su universo narrativo y sobre la que los críticos han derramado litros de tinta, donde el demonio demótico se fue infiltrando poco a poco. Cito: para mí la casa es el espacio donde ocurre la fábula, donde sucede la novela, el lugar de la acción y la pasión, del orden y las reglas y del catastrófico
aunque a menudo insignificante, advenimiento del caos. Todo esto forma parte del jardín de al lado, con el añadido de que en esta novela la figura protagónica, la encubierta apenas, es el mismo Donoso, o dicho con más exactitud, es Donoso que conversa con Donoso acerca de la posibilidad de escribir la, comillas, gran novela del golpe, procurando exorcizar con la exposición de los errores conceptuales de su alter ego ficticio los terrores propios. Es el niño grande de la cita de paseo que yo incluí en la cita de arriba, o el de la confesión en las conjeturas, o el protagonista de Correr el tupido velo, y que también es el narrador de este domingo, su, comillas, novela madre, sobre el que ahora ha sobrevenido el, comillas, caos, un terremoto histórico de dimensiones colosales que destruyó lo que aún quedaba en pie de la perfección de su casa y que lo ha obligado a fijarse en, comillas, los demás habitantes de la ciudad, e invitándolo incluso a hacer causa común con sus desventuras, por lo cual está pagando el precio que sabemos. Poco importa que el grupo social al que ese individuo pertenece haya sido cómplice activo del descalabro. Él no lo fue, y por eso está en el exilio, un exilio que pudo constituirse en el motor de su éxito, pero en la medida en que le estaba despejando un camino que de tomarlo lo hubiese sacado de su sequedad ideológica y trasladado a la práctica estética, pero que en cambio se está constituyendo en el motor de su ruina. Cito: vuelvo a la máquina, la miro con repugnancia, un placebo, un sucedáneo de la exaltación insubliminable que me hace permanecer tieso y como embalsamado en mi silla frente a mi trabajo inútil. Y esa ruina es la que Donoso se ha propuesto exorcizar. Para Donoso el problema consiste, por lo tanto, en ser y no ser como Méndez. Cómo responder a las urgencias de la historia no siendo infiel para consigo mismo, para con una apuesta literaria que era la de toda su vida. Por otra parte, cómo seguir escribiendo novelas experimentales del tipo de El obsceno pájaro de la noche, mientras que en Chile Pinochet y la DINA o la CNI lo mismo da, persiguen, encarcelan, torturan y desaparecen a sus opositores, cuando el país es una herida abierta y cuando de un total de 11 millones de habitantes han salido ya 1 millón con rumbo al exilio. Tortura, injusticia, derechos humanos, sí, desgarrador, es necesario tomar parte en esa lucha. Pero a mi modo, por favor, a mi modo. Uno se acuerda, y cómo no, de la célebre frase de Adorno, cuando en Crítica, Cultura y Sociedad, este afirmó que, comillas, escribir poesía después de Auschwitz era un acto de barbarie. En el último análisis, una tesis como la que involucra esa sentencia adorniana significaba para el escritor, para cualquier escritor, y en este sentido Donoso no es más que uno entre muchos, abandonar la práctica de la literatura de imaginación y reemplazarla o por un silencio culpable o por una escritura referencial e instrumental. Escritura denotativa, militante, didáctica, que con la presunción de estar entregando un conocimiento válido acerca de, comillas, la verdad del mundo, se aboca a dar testimonio y denunciar, a exhibir y repudiar. Documental es el adjetivo que Méndez utiliza para nombrarla, y yo mismo la he caracterizado en otro sitio como, comillas, representacional ingenua, la de los convencidos de que, comillas, el lenguaje de la literatura no es diferente de otros lenguajes, que por eso puede dar cuenta de lo real de la misma manera que ellos y que se opone a la de los que por el contrario están seguros de que, comillas, el lenguaje literario es esencialmente diferente de los otros lenguajes y su diferencia, la específica nada menos, consiste precisamente en el hecho de que eso que el lenguaje literario representa no se encuentra fuera de él. Era una falsa disyuntiva, en mi opinión. En tanto, el lenguaje de la literatura, el de la buena literatura, si bien es cierto que no nos entrega la realidad de una manera directa, tampoco deja de hacerlo, pues mediada, connotativa o metafóricamente, comillas, nos remite al mundo real, lo que tiene que ser así, porque de otra manera el texto literario se aleja parcial o absolutamente del horizonte de nuestra comprensión, se aleja parcial o absolutamente del horizonte de lo inteligible. Además, comillas, la literatura es o puede ser el instrumento de una cierta verdad del mundo. Esa verdad no es ni puede ser la verdad
al menos intencionalmente verdadera del lenguaje cotidiano, ni menos aún puede ser la verdad de la ciencia, sino que es la verdad confusa de la que habló Kant, o la verdad verosímil de la que hablaron Platón y Aristóteles. Por lo menos en parte, Méndez fracasa porque cae abatido por el maniqueísmo simplificador que hace presa del campo literario chileno en esos años de crisis y que aún no ha hallado el camino para su recomposición. Y si Donoso triunfa, ello se debe también en parte a que se desentiende de esa crisis, o mejor, a que la neutraliza a través de una práctica que huye de las reducciones abstractas y escarba, en cambio, en el magma heteróclito de lo particular y concreto. Si Méndez no quiere ser Salvatierra, y menos aún quiere ser Adriasola, y se empantana y ahoga en esa doble resistencia, habiendo palidecido en él su voluntarista, comillas, sentido de misión, pero sin poder salir de ahí, Donoso da el paso que sigue, el que transforma la ideología, o más precisamente el que se revuelca en ella de una manera tal que acaba produciendo con su sucia materia una obra de arte. Por eso escribe El jardín de al lado y las 3 o 4 novelas que vinieron a continuación. Indiqué más arriba que El jardín de al lado tenía 2 finales. El primero es el del frustrado descenso a los infiernos al que ya me referí, cuando Méndez, después de recibir el rechazo de su segundo manuscrito por parte de Nuria Monclús y siendo cierto ya de su, comillas, derrota, roba un cuadro de su amigo Salvatierra, lo vende y parte con su mujer a Tánger, un Tánger literario, por cierto, el de Charles Poirier y Hedy Lamarr, que no era Tánger sino Argel, el de Barbara Hatton, el de Paul Bowles, el de, comillas, La palmera de Matisse pintada desde el balcón del Hotel de France, el de Ardy Lang, que no era Tánger sino Ceilán, el del legendario encuentro de André Gide con Oscar Wilde en un café en la cima de la ciudad, etc. Ahí entonces, en esas calles que son, y dale, las de Diaghilev, de Falla, de Tiffany, de Ravel, de Belmondo, trata de repetir lo que en ellos o de ellos aprendió. Comillas, los ojos transfigurados por el col de las mujeres de rostro oculto y de los muchachitos esbeltos y sobreexcitados por la noche que los espera, sonríen con descaro invitador. La juventud tiene un prestigio de mercancía en estos países, le explicó a Gloria, para justificar esas miradas y ciertos gestos procaces que no pasan inadvertidos. En Madrid ningún muchacho se dignaría a mirarme, mientras que aquí, en cambio, mi aspecto respetable, intelectual, los despojos de mi desplante de clase, que es de lo poco que no se pierde con la edad y el fracaso, se traducen para ellos en poder, fuerza, autoridad, experiencia, sabiduría. Por eso no les soy indiferente. La reversión de papeles es clara. El chileno derrotado en Europa, además de ladrón, es aquí. El deíctico se repite insistentemente, aquí, en estos países entre comillas, y en virtud de por desgastado que esté, desplante de clases, un europeo victorioso, apetecible, pero sobre todo desconocido. Aquí nadie puede leer la vergüenza en nuestras expresiones, como en Santiago podrían leerla igual en Providencia que en el barrio de La Vega. ¿Cómo adivinar aquí quién es qué? ¿Qué significan esas miradas donde el fondo de los capuchones, desde el fondo de los capuchones? ¿Qué forma tienen y a qué clase económica y cultural pertenecen esos cuerpos escondidos por la lana tosca de sus cachemires? Es fácil perderse para siempre aquí. La idea es seductora porque significaría en esta muchedumbre dorada por la electricidad titubeante de los bazares asumir otra moral, una moral que no obligue a confiarle mis humillaciones a Gloria. Y si yo aprovechara su desatención para hundirme para siempre en esa callejuela tenebrosa, empinada, angosta, torcida, perdiéndome para siempre en la noche vertiginosa de los bazares, para renacer al otro lado con una moral inversa. Sale Méndez eventualmente en busca de la experiencia del, comillas, hundimiento, de la, comillas, perfección y del, comillas, renacimiento en la noche vertiginosa del Casbah. Y solo sabemos de los resultados de su aventura en el segundo final de la novela. Muchos factores se asocian con ese acto de Méndez, reivindicativos, literarios, sexuales, etc. Pero el esencial se trata de una nueva tentativa de sublimación, pero apelando esta vez al polo opuesto y demoníaco del paradisíaco del jardín del lado. Cito:
No puedo dejar de sufrir el tirón de lo repulsivo de estas calles, que me sacude con el ansia de desdoblamiento. Es idéntica, aunque inversa, a aquella ansia que sentí frente a una remotísima ventana verde sobre la piscina de un palacete, donde muchachas y muchachos diseñados por Brancusi, especialmente una, su cabeza estilizada en la forma de una campana de oro, bailaron junto al agua, bajo el ciprés, aquella noche. Pero así como allá fue un bouilleur, se entiende que tampoco acá superé ese estadio. El infierno del Casbah no es sino el jardín de al lado puesto patas arriba, y el mendigo que ocupa su centro no es sino la contracara de la dorada. Anda por ahí la Fiole de Ciudad, una novela de Balzac sobre la homosexualidad femenina, y a la que increíblemente el sobrecargado catálogo culturalista de Donoso no consulta, Condesa de Pinel de Bray. Como todos, viste el mendigo su chilaba de lana parda, el cachemisère que nada esconde, y el capuchón sobre su cabeza aporta un séquito de sombras de ellas. Sin embargo, mi mirada rescata un finísimo perfil, una joven barba rala, dos ojos donde reluce sin fuerza ese bello agotamiento sensual y dorado que a veces uno encuentra tanto entre la gente del Rif como en las invenciones de Klimt, bajo los arrayanes de cierto jardín tan vedado como esta callejuela. A, comillas, muchos kilómetros y a muchos meses de distancia de esa noche en el Hotel Minza, Gloria, la mujer, es quien toma la palabra finalmente, para aclararnos lo que aconteció efectivamente, para aclarar además que ella es el autor de la novela que acabamos de leer, que siempre lo fue. Ella fue el autor implícito, ese al que nosotros sentíamos manipulando a sus muñecos por detrás de las cortinas del teatro donosiano, que ahora se torna en autor explícito y también asume el papel de narrador. Nuria Monclús está dispuesta a publicar su manuscrito, según le ha dicho a Gloria, pero exige que ésta le introduzca el segundo final, o sea, que le exige a Gloria que se autoidentifique como quien ella es dentro del entramado de posiciones que organiza a los puntos de vista en el espacio narrativo. La intención de Monclús es efectista y comercial, evidentemente. Hay, sin embargo, en esa exigencia de que se pongan por fin las cartas sobre la mesa, una cierta lógica que excede a la del puro golpe de efecto y afán de lucro. No solo porque la historia narrada ha sido la de uno que se mira a sí mismo, como el novelista que quiso ser y no pudo, y de otro que desde la sombra lo mira autoflagelarse y se ríe de él, una perspectiva doble a la que ahora parece conveniente disasociar, sino porque en el desenlace se le está entregando este último poder a una mujer que no lo buscó y a la que en ningún momento se pensó como digna de tenerlo. He aquí el nacimiento de la novela en las palabras de Gloria. Alrededor de esa fantasía, la del jardín de la Pinel de Bray, a nuestro regreso aquí comencé a llenar cuadernos y más cuadernos con mis lamentaciones y conjeturas. Y cuando Julio me dejaba sola para acudir a su trabajo, me di cuenta de que así como no podía exigirle todo a él, yo tampoco podía exigírmelo todo a mí misma. Escribí mis quejas en mi diario, tan desgarrador que ahora no me atrevo a releerlo. Pero al releerlo entonces, para escarbar en mi rencor y al volver y volver a escribir esas páginas y darle vueltas y más vueltas, fui como depurándolo todo en ese tiempo tan largo que las estaciones han obsequiado junto al Mediterráneo, depurando la imagen de mí misma, la de Julio, la de nuestro matrimonio, hasta darme cuenta que para que este examen tuviera fuerza de realidad era necesario que yo construyera algo fuera de mí misma, pero que me contuviera para verme, un espejo en el cual también pudieran ver otros, un objeto que yo y otros pudiéramos contemplar afuera de nosotros mismos, aunque todo lo mío sea ahora en tono menor. Es pues Gloria, la, comillas, otrora perfecta odalisca de Ingres, la que, comillas, jamás tuvo pretensión de ser una creadora, la que, comillas, lee libros de quiromancia y prepara, comillas, un estudio sobre la discriminación sexista en las ciencias ocultas, ridiculizada y despreciada hasta el cansancio por su culto marido, y no quien sale al cabo con un domingo 7. Ella puede hacer en tono menor lo que el otro no pudo ni podrá hacer jamás en tono mayor, sublimar su abyecta
miseria ideológica, convirtiéndola en una preciosa obra de arte. Ella es, en fin, el escritor José Donoso. Gracias. Bueno, muchas gracias a Grino Rojo, y me parece que tenemos tiempo para preguntas, ¿no es cierto? Entonces voy a dar la palabra para los que se hayan motivado, ¿no es cierto?, con esta lectura que nos ha permitido ver esta novela quizás un poco menor, ¿no es cierto?, como el mismo profesor dijo, de Donoso, ¿no? Es una de las novelas que más se leen y que se consideran más canónicas de Donoso, verla en una dimensión mucho más amplia que mezcla, ¿no es cierto?, toda la situación del propio Donoso con la historia que se relata. Entonces ofrezco la palabra. ¿Sí? No, ahí sí, ya. Repito, bueno, muchas gracias por todas las exposiciones bien ilustradoras, y hay muchas cosas hilos a seguir, así que me gustaría poder acceder a ellas después. No sé si está la posibilidad de tener el texto como para profundizar un poco. Bueno, que me quedó dando vuelta una cosa, que ayer Cecilia García Huidobro dijo que el retorno de José Donoso a Chile, entre otras cosas, era por el tema de reencontrarse un poco con su lengua, con el habla chilena, que la estaba perdiendo. De alguna manera podríamos entender, y esa es mi pregunta, ¿podríamos entender el Jardín de al lado como una especie de preparación de ese retorno de Donoso a Chile, asumiendo que de alguna manera se mete donosianamente en la contingencia? Eso. O sea, yo creo que ese es un aspecto, ¿no? Es decir, no cabe ninguna duda. Es decir, para el escritor que está fuera del país, es una cosa que a mí mismo me ha pasado, ¿no? Es decir, para el escritor que está fuera del país, el problema de la lengua es un problema fundamental. Es decir, no cabe ninguna duda de que Donoso vuelve a Chile a reencontrarse con su lengua. Pero no solo vuelve a reencontrarse con su lengua, es decir, vuelve a reencontrarse, digamos, con su jardín, ¿no? Con su casa y su jardín. Ahora, el problema es que esa casa y ese jardín no están siendo arrasados, ¿no? Y eso es lo que en el jardín al lado, digamos, se anticipa, ¿no? Entonces la metáfora digamos, la metáfora es el jardín palaciego, ¿no? Es decir, el jardín que mira desde la ventana de la casa, pero en el fondo, digamos, lo que está en el fondo de eso es el jardín de su casa de la calle Roma en Santiago, ¿no? Entonces, bueno, todo eso es lo que quiere reencontrar, y si no reencontrar, nostalgizar, ¿no? Convirtiéndolo en obra de arte. Con respecto al texto, viene en el próximo número de la Revista Chilena de Literatura, que está por aparecer. Por alguna razón que no entiendo, me tocó releer La Desesperanza de Donoso, y vuelvo sobre la casa. En La Desesperanza, la escena de inicio de esa casa es la casa de Neruda. La diferencia es que La Desesperanza es una novela muy mala, ¿no? Está mala que buena. Esta es una novela no muy buena, digamos, pero La Desesperanza es una novela muy mala. Pero extrañamente La Desesperanza es una novela candorosamente mala. O sea, hay un momento que el que vuelve, que se llama Ñungo Vera, que es una especie de Ángel Parra / Víctor Jara / Julián Manuel Serrat, cuenta que se ha quedado en pánico ante 40.000 auditores, una suerte de cantante pop, y que su agente no lo deja adelgazar, ese no lo deja engordar, porque tiene que ser fotografiado por paparazzi. A mí me gusta ese candor de Donoso, pero también es interesante también pensar en el Jardín del Lago como la respuesta a la historia personal del Boom, que escribe 10 años antes, claro. Y que en el fondo es una respuesta a modo de parodia.
es una de las opciones, digamos, que maneja el protagonista narrador, digamos, ¿no? Ahora, La desesperanza es la novela que podría haber escrito Julio Méndez, digamos. ¿Podría yo hacer una pregunta sobre, me interesa particularmente en el caso de Donoso, en esta novela, pero en general, quizás lo podríamos abrir un poquito más, la representación del escritor, del artista, tan negativa, ¿no es cierto? Porque bueno, tenemos el Mudito también, que es otra configuración, pero también muy negativa. Y bueno, yo siempre he pensado que en el Lugar sin límites también la Manuela, de alguna manera, mucho más desplazada, pero yo también creo que es una representación del escritor y también un poco de Donoso, ¿no es cierto? Entonces quizás si pudiera hablar sobre esa representación. Pero claro, es decir, el mecanismo, yo creo haberlo dicho aquí, ¿no? El mecanismo aquí es el mostrar lo bueno por el contraste con lo malo, ¿no? En eso consiste. O sea, no se trata de escribir la novela de un escritor exitoso, sino de escribir la novela sobre un mal escritor, pero haciendo una buena novela, digamos, ¿no? Es decir, esto que yo estoy haciendo no es lo que corresponde hacer con respecto a eso que no hace el que es protagonista de la novela. Entonces está operando, como digo, está operando a contrario modo. Hay ejemplo, el negativo. Claro, está operando como un ejemplo. Por eso que cito, digamos, los ejemplos medievales, digamos, los retores medievales, ¿no? Una de las figuras, ¿no? uno de los géneros de la retórica medieval es el exemplum negativo, ¿no? Es decir, el exemplum de lo que no se debe hacer, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, Jorge Guzmán, que es un excelente novelista, ¿no? Y quien alguna vez fue medievalista, escribió una tesis sobre el contenido didáctico moral del libro de Buen Amor, ¿no? El libro de Buen Amor es un libro, digamos, es un libro bastante hereje, digamos, desde el punto de vista ético y religioso, etcétera. Pero la lectura que hace Jorge Guzmán es la lectura de eso como un ejemplo negativo. Claro, pero ¿qué nos dice eso sobre la posición o el lugar o la situación de un escritor como Donoso o del periodo Donoso sobre nuestro campo, ¿no es cierto? La canción del oro, en el sentido de cómo está el escritor modernista en el campo de ese momento y en relación con la oligarquía, y también qué nos dice este tipo de escritor travesti, en el caso de la Manuela, ¿no es cierto? O mudo, o banal, ¿no es cierto? Méndez, porque realmente es muy banal, es lo que a mí me parece Méndez, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice sobre este campo, ¿no es cierto? O sea, lo que está constituyendo Donoso ahí, ¿no? Es desde su punto de vista, es decir, el punto de vista del escritor, como el cuadro como de las opciones, ¿no? De las opciones que tiene el narrador, digamos, el escritor de ficción, ¿no? En un determinado campo cultural, digamos, que es el campo cultural que él habita, ¿no? Y ese campo cultural que él habita es, en principio, ¿no es cierto?, el campo cultural generado, o el campo narrativo, si ustedes quieren, generado por la generación de 50 en Chile, ¿no? Y un poco más allá de eso, ¿no es cierto?, el campo de la cultura chilena en general. Entonces, claro, lo que está haciendo, ¿no es cierto?, es trabajando cuáles son las opciones, digamos, cuáles son, para decirlo en términos de Bourdieu, ¿no es cierto?, cuáles son las posiciones, ¿no es cierto?, que el narrador, digamos, puede ocupar, ¿no?, dentro de ese campo cultural. Y él está compulsando, digamos, esa posibilidad. En ese sentido, y Álvaro lo sabe muy bien, ¿no?, es algo muy similar a lo que pasa con Bolaño en la novela sobre el cura, ¿no? ¿Nocturno de Chile? Claro, en el Nocturno de Chile, ¿no? Es interesante, es decir, yo no he visto hasta aquí un buen libro crítico en este país sobre este asunto, es decir, sobre las novelas de escritor, ¿no? Que es una cuestión apasionante. Sí. Ahora, yo creo que todas las opciones que compulsa Méndez, ¿no es cierto?, en el Jardín del Lago son falsas. Claro, ese es el problema, que es un callejón sin salida, como usted mismo decía, ¿no es cierto? ¿No? Sí. Es decir, en otras palabras, que
Méndez no entiende. Y creo que Donoso tampoco. No, la Manuela menos, solo que Donoso escribe la novela que hay que escribir, digamos. Pero al final, quien lo escribe a la mujer es una prefiguración de Isabel Allende. En cierto sentido, puede decirse. O sea, que tiro más, que se ve por lo menor, que escribe la novela del golpe. O sea, No, es decir, la mujer, en el Jardín al lado la mujer está ridiculizada sistemáticamente, digamos, a lo largo de toda la novela, ¿no? Entonces, al final, digamos, aparece ella escribiendo. Pero hay una ironía ahí, ¿no es cierto? No están siempre, diría yo. Sí. Es que yo creo que yo creo que es una semi-ironía, digamos, ¿no? Es una ironía equívoca, por decirlo así. Lo último que yo, quizás alguien más esté interesado, entre estas opciones que ¿no es cierto?, que este personaje recorre, posiciones dentro del campo, ¿no es cierto?, que este escritor, yo diría bastante banal, recorre, usted habló por ahí de mismatizaciones, ¿no es cierto?, frente a la opción política, panfletaria, que él prefería quedarse con sus matizaciones. Y pensando en que usted acaba de mencionar a Bolaño, y que yo diría que Bolaño, Donoso y Manuel Rojas, ¿no es cierto?, son más o menos el canon de la narrativa chilena, ¿no es cierto? Bueno, podemos agregar Droguet, etcétera, pero al menos ellos. Entonces, tratando de pensar en estos escritores que en Donoso y en Bolaño, que son tan diferentes, por lo menos a mí me parecen muy, muy diferentes, entre otras cosas por las posiciones que eligen, ¿no es cierto? Pero estas matizaciones me recordó que Auxilio Lacouture, ¿no es cierto?, en Amuleto, por ahí dice que ella es una buscadora de matices, y cuando yo lo vi me pareció que esa era una definición para Bolaño, quizás no, pero me pareció de lo que era ser escritor. Entonces me llama la atención esa coincidencia entre mis matizaciones de Méndez, ¿no es cierto?, y este buscador de matices del cual habla Auxilio Lacouture, porque habría quizás una coincidencia, habría que estudiarla, se me ocurre al paso, ¿no es cierto?, entre visiones de literatura más allá de otras diferencias, ¿no es cierto? No sé, no me atrevería a decirlo, ¿no? Pero en cualquier caso, es decir, cuando uno se habla de sus matizaciones, obviamente lo hace en contraposición a este pintor Adriasola, claro, ¿no es cierto?, que es el artista comprometido, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, el que tiene una perspectiva claramente definida y brutal, ¿no? Ahora, frente a eso claramente definido y brutal, ¿no es cierto?, este otro personaje reivindica sus matizaciones, digamos, ¿no? Ahora, si corresponde a las matizaciones, no me atrevería a decir. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Bueno, me indican que ya estamos en la hora, así que, bueno, muchas gracias nuevamente al profesor Rojo, a ustedes, a los asistentes, ¿no es cierto?, y a los organizadores de la Universidad Diego Portales. Muy interesante. Se ve como una hora, efectivamente. Yo no miré, pero yo creo que ahora son las 11:30. ¿Qué era lo que yo calculaba? Para los alumnos que quieran firma de asistencia, se acercan a mí, por favor. Gracias.